Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de La Quinta Emprende, un espacio donde hablamos sobre emprendimiento, innovación, ciencia y tecnología. Hoy nos acompaña Mauro Caimi, cofundador de Cervecería Coda y Break Soluciones Cerveceras, donde actualmente combina su pasión por la cerveza con una mirada estratégica, aportando el crecimiento de la industria desde la colaboración y el conocimiento técnico. ¿Cómo estás, Mauro? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy bien, muchas gracias, Connie, por la invitación y muy feliz también de poder compartir y dar a conocer lo que hacemos en Cervecería Coda y en Break. Mauro, antes de irnos con Break y también con la Cervecería Coda, que también tiene una particularidad sumamente interesante, quisiera saber un poco de ti. ¿Cómo nace este gusto por la cerveza? Porque me imagino que hay un gusto personal detrás. ¿Y cómo decides hacer este gusto un camino para emprender? Es fundamental. Sí, me gusta mucho la cerveza, eso es un hecho, un dato de la causa. Pero el camino del emprendedor no es tan obvio. Yo crecí en una familia de empresaria. Mi abuelo, mi nono, fundó en Viña una empresa hace más de 75 años. Entonces yo crecí siempre siendo parte de una familia que tiene una empresa y por lo tanto que... ¿Qué empresa era? ¿Se puede saber? Sí, la empresa Caimi, que sigue y está en Casablanca, al lado de donde estamos nosotros en la cervecería, pero que partió aquí en Viña y se cambió a Casablanca hace un par de décadas. Entonces yo crecí en una familia empresaria. Yo los veranos me iba a trabajar a la fábrica, le llamamos siempre a la fábrica, a hacer mantención, o sea, en los periodos de mantención de las máquinas, a limpiar rodamiento y hacer cosas mecánicas, porque siempre tuvimos una fábrica a disposición. Entonces yo crecí mucho con eso, con la capacidad de que uno puede crear algo, inventar algo y transformarlo en un producto y hacer un proyecto desde eso. Entonces transformar la idea en procesos y en algo material que puede vender o qué sé yo. Por lo tanto, yo desde chico siempre fui, aparte que se me da, pero siempre fui modelando mi interés hacia el emprendimiento, hacia, qué choro poder pensar esto y transformarlo y entregar esta otra cosa. Por lo tanto, mi decisión de estudio fue ir a ingeniería comercial pensando que me daría herramientas de negocios. Y por lo tanto, cuando egresé, se dio, y supongo que podremos hablar de eso durante la entrevista, pero se dio que mi hermano, que también es ingeniero, egresó al mismo tiempo que yo y por lo tanto fue más o menos natural, como ambos queríamos emprender juntos y emprender algo que nos gustaba, y nos gustaba la cerveza, y nosotros ya veníamos hace un tiempo también haciendo cerveza en casa como hobby. Entonces se juntó... venían ya de la universidad de antes, ya que... Nos pasamos toda la universidad haciendo cerveza nosotros, pero como hobby, sin ninguna aspiración, sino porque nos interesaba probar cerveza que veíamos en el mercado, pero que para nosotros como estudiantes nos quedaba muy cara, o por otro lado no estaba siempre disponible, por ejemplo, si uno iba al supermercado y compraba una cerveza importada, los lotes eran medio antiguos, entonces no estaban tan ricas como hubiéramos pensado que eran. Entonces todo ese mix de elementos hizo que nos dedicáramos en la universidad a aprender a hacer cerveza. Tomamos un curso, compramos unas primeras ollas, pero solo para hacer cerveza para nosotros y para compartir con los amigos. Entonces cuando egresamos, después de 4 años de estar haciendo cerveza, egresamos juntos, los dos teníamos un background de ingeniería industrial y comercial, una familia empresaria, las ganas de emprender, y teníamos un producto que llevábamos 4 años probando y dijimos, bueno, 2 más 2, 4, entonces emprendamos y vamos con esto, y si no funciona, bueno, saldremos y vemos el camino más tradicional de buscar una pega que nos guste, una pega con sentido, qué sé yo, pero afortunadamente eso no pasó y seguimos con el emprendimiento. Entonces fue como el match perfecto entre tu hermano, los gustos personales, el timing perfecto. Se dio, pero también lo modelamos, o sea, el desarrollar el hobby, el tomar un curso, el dedicarse todos los fines de semana a hacer cerveza en la casa, o sea, uno en vez de hacer cosas o quedarse durmiendo, nos levantábamos a producir todo el sábado ocupados produciendo. Entonces explotamos las cosas que nos gustaban y también tuvimos la suerte de poder estudiar y orientar nuestra carrera a cosas que pensamos que queríamos hacer después. O sea, no fue todo coincidencia, hubo decisiones que fueron marcando el camino y por supuesto después uno va juntando las cosas y le va dando forma. Cuando uno emprende se da cuenta que uno junta muchas cosas y termina materializándose en algo concreto. Entonces en este caso fue como con nosotros mismos, o sea, nuestros intereses, con nuestra carrera, con las decisiones que fuimos tomando para que al egresar y enfrentar el mundo laboral, entonces teníamos más o menos herramientas para poder emprender, que era algo que siempre quisimos hacer dada nuestra trayectoria familiar. Oye, en ese sentido, suena hermoso el discurso, pero me imagino que también emprender hay hartos desafíos y hay hartas caídas también que uno
que uno vive, porque hay muchas cosas que no te enseñan, po. ¿Cuáles han sido quizás los mayores desafíos de emprender y también con la familia, que también eso le da otro valor agregado? Son varias preguntas. Primero, a nadie le enseñan a emprender. Nosotros estudiamos carrera, Renzo en la ingeniería, entonces todo el tema de proceso, de cómo, pura teoría, con bajadas prácticas, por supuesto, pero cuando uno emprende y tiene su primera fábrica con bomba y todo falla y uno no sabe cómo arreglar la bomba. Por supuesto, uno no tiene un mecánico a mano ni plata para pagarle. Entonces, todo un problema. Y después desde el mundo de los negocios a nadie le enseñan de verdad cómo vender, cómo ir a cobrar. Uno sabe desde la academia ciertas cosas y hay lineamientos y por supuesto te ayuda a pensar de una forma como empresarial, pero el emprender y el salir a vender y el tratar de tener un producto y ofrecerlo y convencer a alguien no es algo que uno vaya y tome un curso y lo aprenda. Por supuesto hay muchas herramientas detrás de eso que pueden ayudarlo, pero nosotros pensábamos que sabíamos dónde nos estábamos metiendo y qué es lo que íbamos a hacer y no teníamos idea. Y eso que habíamos trabajado mucho antes de emprender, en darle forma, en modelarlo, en pensar en la propuesta de valor, en pensar, tratar de segmentar a quién le íbamos a vender y cuál era, cómo se conectaban nuestras fortalezas con sus necesidades y todo lo que, y toda la teoría. Y en la práctica fue, por supuesto, ayuda a tenerlo pensado y bien visto, pero en la práctica todo va tomando una forma mucho más natural de cómo se van dando las cosas, donde uno va poniendo cierto énfasis, donde uno va tomando decisiones y dice, ya, bueno, votemos eso que habíamos pensado que era una buena idea y vamos con esto otro. Entonces, lo primero es que yo creo que a nadie le enseñan a emprender y por supuesto que nos hemos pegado demasiados porrazos, hemos perdido mucha plata, hemos perdido mucho tiempo, llevamos 10 años en esto y yo creo que nos seguimos pegando a veces muchos porrazos similares a los que ya no hemos pegado, porque cuesta no pegárselo, ¿ya? Además que uno va creciendo, va poniéndose uno mayor como persona, pero el emprendimiento también va madurando y los desafíos suenan parecidos a los que ya viviste, pero son distintos en escala. No sé, pues todo el trabajo uno empieza a contratar gente y todo el trabajo con las personas tampoco uno sabe hacerlo, cómo liderar, tuviste un curso de liderazgo, pero no es lo mismo en la vida real. De la práctica. ¿Ya? Entonces ahí está lleno de desafíos el emprender. Yo lo encuentro un camino magnífico, o sea, yo no haría otra cosa distinta. Si nosotros el día de mañana cerramos, probablemente al día siguiente vemos cómo emprendemos en otra cosa, o sea, estamos seteados nosotros así, pero entendemos y yo entiendo personalmente que no es un camino para cualquiera. Y luego con el tema familiar hay dos flancos, uno que estamos, si bien nuestra empresa es de mi hermano y yo, y mía, perdón, de nosotros, yo emprendo con mi hermano, entonces mi socio es mi hermano y cuando empezamos hasta nos tocó vivir juntos un rato, entonces era terrible porque convivíamos, nos agarrábamos en la fábrica, volvíamos a la casa a comer y estábamos peleados, entonces era muy ingrato, porque por supuesto como había tantos problemas, no había plata y había que desarrollar esta idea y transformarla. Cada uno tiene su interés, a cada uno le aprieta distinto, él tenía que producir, yo tenía que vender, yo le alegaba que un lote tenía defectos y él me decía pero tampoco había separación entre lo que era el trabajo. Claro, pero no estaba la separación porque no íbamos a la casa juntos. Claro. Yo creo que, a mí no me ha pasado, pero me imagino que debe ser difícil emprender, por ejemplo, con tu pareja. Yo creo que debe ser terrible porque en qué momento separáis, porque naturalmente no es tan obvio. Cuando uno emprende, uno más o menos se setea que está siempre en esto. No es como que uno cumple el horario y los fines de semana se acabó y ya está. Entonces, emprender con mi hermano ha sido un desafío personal en tratar de equilibrar la buena relación familiar, en tratar de separar aguas, funciones, los problemas, como alojarlos en la burbuja de la empresa y nuestra relación no tiene que ver necesariamente con la empresa. Si la empresa el día de mañana nos sigue, seguimos siendo hermanos y nos queremos harto y vamos a estar ahí para el otro. Y pasa más o menos parecido con la familia extendida, o sea, con nuestras señoras, con nuestros papás, con mi hermana, que no participa del emprendimiento donde nosotros, los otros dos hermanos, sí participamos. Entonces, sí hay o sea, el emprender con tu familia sí tiene un rol también, como un impacto en la familia misma. Y como somos familia, estamos en este como contexto empresarial, si bien nosotros somos 100% independientes, por supuesto toda la familia igual está mirando los emprendimientos de la familia. Entonces, cuando algo no funciona, cuando hay un problema o al revés, cuando algo sale súper bien, están todos o aplaudiendo, o prestando apoyo, pero están todos muy pendientes. Entonces también hay como que te están mirando mucho en este contexto familiar. A nadie le están preguntando o están tan atentos como le está yendo en su pega normal de oficina. No pasa tanto así, pero cuando uno emprende es como, wow, como que llama la atención. Uno asocia el emprendimiento como una aventura, con cosas buenas o cosas malas, pero te llama completamente, como dices, la atención. Oye, y quiero adelantar un poquito a lo que se viene, pero solamente una parte introductoria, que me cuentes, pero desde los inicios, cuando deciden con tu hermano hacer Coda. Ya,
Vamos al día 1. Bueno, me imagino que es muy difícil determinar el día 1, pero a esos inicios, a ese momento que dijiste, oye, tu hermano se llama Renzo. Oye, Renzo, ¿y por qué no emprendemos con cerveza? ¿Por qué no formalizamos esto? ¿Cómo fue esa primera conversación? Fue muy así, para serte sincero, fue muy como ¿Tomando tú lo cerveza? dices. No me acuerdo exactamente, pero me imagino que sí, porque nosotros hacíamos cerveza y lo que pasó es que nuestra empresa empezó el 27 de agosto del 2015, formalmente. Ese día constituimos la empresa en notaría. Hace 10 años atrás. Hace 10 años, este año se cumplen 10 años desde ese agosto. Entonces, previo a ese día de ir a constituir la empresa, nosotros tomamos la decisión de asociarnos y hacer esto. Entonces, tuvimos 1 o 2 sesiones, que probablemente sí tenían cerveza, de pensar si era buena idea o no. Entonces nos juntamos y dijimos, tenemos este producto, como algo ya dije, tenemos un producto, démosle un poco de teoría, veamos si los números rápidos dan. O sea, si vendemos a tanto y vendemos tanta cerveza, necesitamos una fábrica de tal capacidad y con eso, y después contrataremos una persona, entonces hay que pagar el sueldo de él, el nuestro, el tuyo, el mío, el otro. Da, sí, no da. ¿Somos capaces de producir eso? Yo creo que sí. ¿Somos capaces de vender eso? Yo creo que sí. Ya, pues démosle, pues emprendamos. A los dos nos toca terminar la universidad este semestre, entonces veamos. Nos juntamos fuera de la casa a propósito. No nos juntamos en un café o en una oficina. No nuestra, por supuesto, no teníamos nada. Y decidimos emprender y dijimos, ya, vamos con esto, estos fueron los acuerdos. Vamos con esto, vamos a emprender, vamos a intentar ponerle un nombre, buscar una fábrica y hacerlo legal, ¿ya? Démosle un cuento y nos damos 2 años para ver si funciona. Nos dimos la mano y después buscamos fecha en la notaría, hicimos la empresa en un día y el típico proceso por el que muchos emprendedores han pasado, pero tratamos de entender cómo se constituye una empresa que obviamente tampoco sabíamos cómo se hacía, no queríamos pagarle a un abogado para que nos ayudara, después tuvimos problemas por no hacerlo con un abogado, pero constituimos el 27 de agosto, tenemos una foto afuera de la notaría, así como con el papel impreso, que igual, no me acuerdo si era impreso en ese momento, pero yo creo que sí, o la boleta de pagar el servicio de la notaría, porque como era digital por tu empresa en un día, pero había que ir a hacer la firma digital en notaría. ¿Ya? El notario tenía que firmar digitalmente lo que uno hacía online. Entonces el 27 de agosto salimos con el papel notarial. Y después de eso lo que pasó fue ir a buscar una fábrica, y la primera fábrica que encontramos fue una que está aquí muy cerca donde estamos, en El Salto, en una fábrica que existía, que hacía cerveza, pero que entonces no hacía porque había cerrado, no sé si le fue bien o mal, pero en ese entonces tenía los equipos abandonados. Estaba toda la instalación. Está todo. Llegar y usar. Entonces nosotros dijimos, compadre, Felipe, te arrendamos la fábrica, te pagamos por lo que usemos. Es decir, si vamos a producir una vez, te pagamos por producir una vez. Si vamos a producir 10 veces, te pagamos 10 veces eso. ¿Ya? Entonces no era un costo fijo, era todo variable indexado a lo que producíamos. Lo que era súper bueno porque si no nos iba tan bien no teníamos ningún compromiso fijo que pagar, entonces fue una buena idea. Entonces constituimos la empresa, nos dimos la mano de hermanos y de socios ahora, nos dimos el plazo de 2 años para tratar de que esto funcionara y nos dedicamos a buscar una fábrica. Y con eso nos echamos los primeros meses en darle forma, teníamos que ponerle nombre a esta cosa, entonces inventar un logo. Pero bueno, hacer hartas cosas que son las que uno tiene que hacer cuando empieza, antes siquiera de haber tenido como la etiqueta inicial para poder vender la primera cerveza, qué sé yo. Coda es un símbolo musical. Nosotros cuando hacíamos cerveza en casa teníamos un nombre musical de la cerveza y todo el cuento era musical y dijimos, ahora que vamos a formalizar esto y vamos a hacer una empresa y nos vamos a dedicar a vender esto, no descartemos todo lo que hemos construido, sigamos con la onda musical, que la música nos dé una coherencia en las cervezas. Hoy día que tenemos un portafolio bien amplio tiene sentido, tenemos series de cerveza como la serie acústica, la serie clásica, la serie Vivaldi por las 4 estaciones, la serie Gran Ópera, y las cervezas tienen nombres musicales, la Harmony, la Requiem, la Symphony, etc. Y Coda es un símbolo musical que significa cola, que es esta cruz con un círculo que acompaña el logo, que lo que hace es que la partitura te da la señal para volver a empezar una pieza y repetir, o marca el bis, repetir la partitura o el tramo de la partitura, ¿ya? Entonces nos gustaba el nombre porque nos permitía contar el cuento musical y dar el cuento musical, lo que nos da coherencia para el portafolio y para el relato inicial. Para storytelling. Para storytelling, es un elemento a contar. Segundo, nos gustaba el nombre porque era corto y fácil de recordar. Si uno escribe en la página web es coda.cl, salvo al principio que todos nos preguntaban si era con K, era súper fácil de no equivocarse en cómo se escribe y ambicioso dijimos, y además cuando exportemos, que por supuesto no exportamos ni nunca hemos exportado, ni siquiera están los planes de exportar, pero dijimos, pero cuando exportemos los gringos van a decir Coda, hasta se lee en inglés, wow, qué buena idea, ¿ya? Entonces era corto, recordable, fácil de escribir, como poco ambiguo, pronunciable en todos los idiomas,
musical, y por eso le pusimos Coda. Nos da la continuidad de lo que veníamos haciendo como hobby y ahora formal, pero con otro nombre, pero... Y con toda una historia detrás. Ya vamos a ir explorando más de Coda, el concepto también tienen que ser particular, dónde están ubicados y más de la historia de la cervecería. Nos vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. En el corazón de Reñaca y frente al mar hay un lugar que es más que un centro comercial. Es un punto de encuentro para quienes disfrutan la vida. Saborea la tradición italiana en Trattoria San Marco. Descubre los sabores chilenos en los sándwiches y platos de maestría. Disfruta tu café de cada día en Starbucks. Date un gusto con los sabores frescos y crujientes de Churros Café. O sorpréndete con la mezcla única de Sushi Burger Home. Te esperamos en Piazza Reñaca, un lugar para compartir, para crear recuerdos y disfrutar frente al mar. Encontrémonos en Piazza Reñaca. Estamos de vuelta en nuestro segundo bloque junto a Mauro. Y Mauro, ahora te quiero llevar a que nos metamos de lleno en lo que es Coda. Tiene un concepto único, están ubicados acá en la región también, su origen fue en la región. ¿Cómo se empieza a maquinear y a manufacturar este concepto que hoy en día los permite tener una cervecería que está enfocada en la sostenibilidad y una empresa con certificación B también? Cuéntanos un poco de eso. Súper. Cuando empezamos nosotros lo que necesitamos era tener un producto para la venta, disponible para la venta. Entonces lo primero que tuvimos que hacer fue pensar al mismo tiempo en dos cosas, tres si me pongo un poco más fino. Fue a quién le vamos a vender, qué cerveza y en qué banda de precio y por lo tanto de qué perfil de cerveza estamos hablando. Eso fue como la lógica. ¿Y cuál fue la respuesta en ese minuto? La respuesta fue, vamos a hacer una cerveza que no va a competir con las tradicionales del supermercado porque no es lo que hacemos como categoría craft, que llamamos al mundo de la artesanal, cerveza mucho más rica, llena de sabor, llena de ingredientes, no filtradas, como con un cuento de que tiene muchas cosas dentro, el lúpulo, el otro. ¿Ya? Entonces dijimos, está lo más lejos de esa American Lager tradicional que uno compra muy barato en el supermercado, entonces no vamos para allá, por lo tanto vamos a hacer cervezas más ricas, pero que sean, ya voy a eso, cervezas ricas y tomables, pero que despierten interés. Vamos a orientarlo a un público que es más de nicho, lo sabemos, y eso puede ser bueno o malo mirado en retrospectiva, pero vamos a buscar a gente que consuma esto y que esté dispuesta a pagar por esta cerveza y probablemente sea la banda de precios de cerveza más parecida a la importada, más especial o cosas así que son más caras que la otra. Que implica que el consumidor tenga, comillas, un conocimiento Tiene de la que saber cerveza. de la cerveza, si yo le digo que es una American Pale Ale, que significa American Pale Ale, o por último que esté dispuesto a aprender de qué es lo que es una American Pale Ale, pero si una cerveza más amarga, más fuerte, se la damos a un consumidor súper tradicional de cerveza, probablemente no le guste, no le parece muy raro a lo que él entiende como cerveza. Entonces perfilamos hacia un público mucho más de nicho, más conocedor, y en eso dijimos que la mejor forma para nosotros en ese entonces de hacerlo era tratar de venderla a los restaurantes y los bares que recibieran ese público. Y ahí la mirada local fue, mira, nosotros tenemos una fábrica en Viña, creo que lo más cercano es irnos a tratar de ir a los bares y los restaurantes del Cerro Alegre y Concepción, que reciben mucho turista gringo, que va a gastar plata, que se está tomando esta cerveza en su país de origen, tratemos de entrar ahí. Entonces, para ese momento, dijimos ya, vamos a ir para allá, con eso podemos vender la cerveza a tal precio, eso nos da un costo que deberíamos tener más o menos de tal precio, esto viendo la carta, pensando en cuánto tiene que ganar el dueño del restaurante, por lo tanto, a cuánto se la tendríamos que vender nosotros, todo el tema de los impuestos, que hay impuestos específicos para los alcoholes, entonces... Ya, y con eso nosotros deberíamos tener una cerveza que no nos podemos pasar de estos costos. Somos capaces de hacer una cerveza entretenida con esos costos. O sea, una cerveza que cuando la abras y te la sirva en la copa, qué sé yo, y te la acerque a empezar a tomar, te produzca un wow effect, que se llama.
que es como que te hace abrir los ojos y como, oh, wow, ¿qué hay aquí? Porque las cervezas son muy aromáticas antes que sabrosas. Primero uno las huele. Entonces, que tenga ese wow effect. Podemos hacer una cerveza con un wow effect, pero que al mismo tiempo sea muy tomable. Porque no queremos un wow effect y que sea como debut y despedida porque es demasiado intensa. No necesitamos tanta intensidad, necesitamos tomabilidad, que es un concepto que sí usamos, o repetitividad, es decir, que uno se la pueda repetir, pero en el concepto más informal, que sea una cerveza chopeable. Que uno se pueda tomar varios chops de esa cerveza, pero que tenga el wow effect. Y ese equilibrio en cerveza es súper difícil. Es muy difícil, porque es difícil hacer cervezas con wow effect que salgan chopeables, porque uno le tiene que meter muchos elementos. Porque en general estos elementos que huelen mucho a café o a maqui, o son olores más frutales, pero son cervezas mucho más densas. Entonces, claro, te tomas una y después quieres tomarte una que sea un poquito más light. Exactamente, o sea, o nos pasamos de amargor, o nos pasamos de alcohol, o nos pasamos de que te abrumé con tanto elemento en juego y tú querías algo, también quería acompañar tu comida, nomás no quería ¿Y en ese minuto cuántas cervezas sacaron para ir a vender a la...? Una. Nos dedicamos todo el 2000, desde que partimos, nos estuvimos todo el 2016 solo haciendo una cerveza en otro formato, pero nuestra Harmony, Harmony de armonía, una cerveza muy balanceada y equilibrada, donde convive lo fácil de tomar con lo entretenido del producto. Es decir, oye, está interesante esto y me puedo tomar varias. ¿Ya? Solo hicimos Harmony y fue creo que una buena decisión de foco. No nos enredemos con un super portafolio. Hagámosla bien, vendamos eso, punto. Y nos funcionó y estuvimos todo el primer año solo haciendo eso. Partimos con un botellín, con una etiqueta que con cariño, era más fea que no sé qué, pero era lo que hicimos en ese entonces. Tuvo cambios de imagen, después... Es que es como el hijo mayor, pues le tocaron todos los fracasos que no tenía. Se comió todo el ahorro, todo el no pagarle a un diseñador, ¿cachai? No, pésimo. Pero bueno, después sí lo hicimos y fuimos dándole un nuevo look, que además fue un look que adoptaron como en sintonía las nuevas cervezas que sí fuimos sumando con el tiempo. Y sumamos el formato de barril para chop y eso nos permitió ganar escala, porque vender muchas cajas con muchas botellas de cerveza es más difícil que vender un barril para un bar que está sirviendo chop. La escala y el volumen se da mucho más rápido en el barril. Entonces, mantuvimos todo el año un producto que no iteramos tanto en realidad. O sea, como ya veníamos 4 años haciendo cerveza, ya sabíamos más o menos qué debíamos hacer. Un par de ajustes, pero le pegamos rápido a lo que queríamos entregar y funcionó. Entonces, nos mantuvimos consistentes en eso y ampliamos en la forma de entregarlo. Más botella o más barril. Y ahí, bueno, les fue bien, fueron incorporando, me imagino, más productos, estaban acá ubicados en Viña y ahora, tengo entendido que ahora están en Casablanca. Correcto. ¿En qué momento por qué deciden mantenerse en la región y por qué deciden irse de Viña e irse al interior? Porque nos quedó chica la fábrica. No, eran dos razones, en verdad. Pero la primera es porque nos quedó chica la fábrica, nos fue bien y esa fábrica, si bien tenía todo instalado, era muy difícil crecer era doblemente difícil crecer. Por un lado porque físicamente no cabían muchas más cosas, eran 2 cuartos industriales pero chicos, sin altura, los estanques de cerveza son bien altos, entonces esto no tenía altura, era súper caluroso, lo que es un problema para la fábrica. Y los equipos que tenían también eran más o menos chicos, entonces no nos permitía sumar estanques más grandes si es que ya queríamos incorporar los nuestros, porque no cabían. Y por otro lado, nos exigía hacer mucho lote para sumar escala, cuando nosotros lo que necesitábamos era cambiar de escala, ¿ya? Entonces no cabíamos, nos quedó chico, incómodo. Por otro lado, nos salía caro, como pagábamos por cada lote que producíamos, en esa vereda nos salía más conveniente pagar un costo fijo de arriendo y producir mucho nomás. Entonces, en los costos variables nos quedó caro, pagamos mucho en arriendo y teníamos un tema de permisos, que nosotros estuvimos eternamente ese año tramitando permisos, pero éramos subarrendatarios, porque el dueño de la fábrica tenía los equipos, pero él arrendaba el galpón, entonces él nos subarrendaba todo el tema, y como subarrendatario teníamos un problema para el permiso, para poder sacar la patente, teníamos SAC, Ceremi, etcétera, pero no teníamos patente de la MUNI, y entonces nos enredamos los permisos. Entonces entre permisos nos quedó chico, nos quedó caro, sabéis que ya sacado, vámonos para otro lado y partamos bien ahora que ya llevamos un año de validación en el mercado, ya tenemos algo de plata para invertir en ollas más grandes y en equipos propios, y busquemos un galpón que nos quede bien. Entonces en esa búsqueda, lo más natural para nosotros era irnos a Casablanca, donde estaba la empresa de la familia y donde había un galponazo así gigante, todo listo para recibirnos. Hay un tema también súper nostálgico ahí, que es ese lugar de cuando ustedes eran chicos que iban a trabajar los veranos ahí a la fábrica familiar.
es ahora hacerla su lugar de trabajo. Mira, sí, el más feliz con esto era mi nono, mi abuelo, que Orgulloso. fundó la empresa, que él le encantaba ir a la cervecería a vernos y ver, oh, sumaron otro estanque, oh, wow, qué entretenido, qué sé yo. Hoy día mi nono ya falleció. Pero claro, él vibraba con esto porque él veía cierta continuidad. Estaba más feliz con ese camino, porque él emprendió también, igual que nosotros. Él fundó su empresa. Entonces, él estaba como orgulloso y como que se veía reflejado en nosotros, que también fuimos a Casablanca y todo el tema. Y estaba, yo creo que más feliz que con que nosotros no hubiéramos ido a trabajar a la empresa que él fundó, probablemente, ¿cachai? Como que se vio reflejado en otro ámbito. Entonces él estaba muy feliz. Sí, hay nostalgia, y después con el tiempo nos fuimos dando cuenta de lo conveniente que era estar en Casablanca. Esa no fue la decisión inicial, pero rápidamente lo entendimos. Nos acercamos un montón a Santiago, entonces ir a atender el mercado santiaguino, que no tocábamos desde Viña porque nos quedaba muy lejos. Oye, y ahora en Casablanca también hay un concepto distinto que no tenían acá. Sí, en Casablanca primero nos acercó a Santiago, nos permitió estar en un lugar más grande y por lo tanto pensar distinto el espacio, y al mismo tiempo Casablanca en sí mismo tiene mucho valor porque es muy turístico, es bonito, es amistoso, es como la Muni y todas las personas permite crear harto, es menos ciudad, ¿ya? Es menos ciudad que Viña, entonces uno puede proponer, puede tener hartas reuniones, qué sé yo, y es muy turístico y las viñas ya están muy bien posicionadas, entonces en el tiempo nos hemos ido sumando a eso y hoy día no solo somos la fábrica que produce y le vende a los bares, a las botillerías o que vende por la página web, sino que también nos metimos en la beta turística y del hospitality que se llama, que es recibir gente y ofrecerle experiencias en la cervecería. Y ustedes también tienen un tema súper importante con el tema de sostenibilidad y las empresas tipo B. Sí, eso para nosotros fue muy importante desde el principio, tan al principio que nuestra empresa, la razón social es Recreo B SPA, y Recreo, como aquí estamos en la Quinta Emprende, es Recreo porque nosotros crecimos en Recreo, toda nuestra vida fue en la casa de Recreo, donde todavía viven mis papás, entonces le pusimos Recreo porque nos une, y le pusimos la B porque dijimos, el día de mañana vamos a ser empresa B. O sea, cuando fundamos la empresa ya sabíamos que queríamos ser empresa B, no por ser empresa B porque sí, sino porque detrás de eso hay un concepto del tipo de empresa que queremos ser. Queremos ser una empresa con propósito, no una empresa anticuada que busque solo producir y no importa si dejamos el agua corriendo, por ejemplo, si prendemos muchas luces. No, busquemos sustentabilidad, busquemos cierto nivel de trato justo, busquemos comercio local, busquemos valor en las cosas que hacemos. Y no lo hagamos todo porque sí, ya no solo tratemos de que nos vaya muy bien económicamente, sino que hay otras cosas ahí que importan. Y eso lo teníamos muy presente porque crecimos con eso en la universidad, lo conocimos en la universidad los dos, cada uno por su lado, y dijimos, ese tipo de empresa queremos ser. Entonces le pusimos la B a la razón social, y al logo, a Coda, le pusimos la bajada, muchos le ponían cervecería independiente, cervecería artesanal, nosotros le pusimos cervecería consciente, porque pensábamos que lo que mejor reflejaba el concepto era el consciente, es decir, este tipo de empresa tiene una conciencia, está atento y entiende que está metido en un entorno, y eso tiene una responsabilidad, y lo que vamos a hacer, tenemos que hacerlo buscando impacto, buscando haciendo parte a la mayor cantidad de stakeholders, es decir, que los actores que no son solo los dueños, y por eso le pusimos cervecería consciente, porque engloba toda la parte sustentable del medio ambiente y toda la parte más social de las personas. Desde una mirada de cómo hacemos que las personas estemos mejor, los que trabajamos en Coda y con quienes se relaciona Coda, y cómo hacemos que nuestra fábrica, que consume muchos recursos para transformarlo en rica cerveza, lo haga de la forma más verde, para ponerle el titular fácil, la forma más verde que podamos hacer. Oye, y cuéntanos, acá tenemos una serie de cervezas, 4 cervezas específicamente. Cuéntanos de qué se trata, cuáles son las características de cada una. Ya. Traje un megamix para mostrar la amplitud, porque algo que hemos conocido durante 10 años y algo con lo que hemos tenido que lidiar es que el nicho al que quisimos llegar inicialmente es muy pequeño, y cuando uno quiere que le vaya bien y crecer, en algún momento o el nicho crece y te tira, que no es el caso, que si bien ha crecido y hay cada vez más consumidores de cerveza que buscan sabores y cosas distintas a una tradicional lager del supermercado, no crece tan rápido y nosotros necesitamos más, entonces también te va forzando a salirte del nicho, y salir del nicho no es fácil, ¿ya? Es distinto a quien se toma una cerveza del supermercado, a quien se toma una cerveza del supermercado pero de la importada, y después una cerveza en un bar. Hay como distintos niveles de consumir de cerveza, ¿ya? Y por supuesto los más específicos son los que viajan y van a Casablanca a visitarnos a comprar cerveza porque le encanta, quieren ver las máquinas y el otro, ya. Esos son los más... hacer la experiencia todo, completa. Lo quieren todo. Esos son como el perfil más que se llama en Estados Unidos el perfil geek o ñoño, ya, que son los fanáticos que le encanta y son estudiosos y saben y consumen y prueban, etcétera, ¿ya? Entonces, en el tiempo hemos tenido que
si bien tenemos un portafolio súper consolidado, hoy día si tú fueras un bar y me pides la lista de precios, te voy a ofrecer 9 cervezas, ¿ya? 6 disponibles en cualquier momento del año y las otras 3 van variando. Pero tenemos un portafolio súper amplio y da cuenta del mercado y de los consumidores. Nosotros partimos con una cerveza que es la Harmony American Pale Ale, la cerveza clásica, y un ejemplo típico de las cervezas como craft americanas. Es decir, si tú vas a Estados Unidos, esto era lo que se tomaba con tu cheeseburger, entonces es una cerveza entretenida, pero muy fácil de consumir en todo momento y con todo tipo de comida, entonces buena idea para empezar. Wow effect, pero chopeable. Después nos fuimos poniendo más sofisticados e hicimos cervezas más complejas porque había todo un espacio por por una conquistar. botella también bien característica, con este fondo también que tiene. Esta es una especie de botella champañera en chico, ¿ya? Esta es una cerveza de guarda, una cerveza que uno puede guardar, entonces este es como todo el otro extremo, la parte más compleja y sofisticada, una barley wine, la Symphony, donde confluyen todas, como las grandes sinfonías, donde confluyen todos los elementos, una cerveza de 10 grados muy potente, muy robusta, con potencial de guarda y por supuesto muy difícil de vender a un público común. Entonces nos fuimos al nicho, como la parte más nicho del nicho. Y con el tiempo y devolviéndonos, nos hemos dado cuenta que es importante también ser capaz de salir y trascender al nicho. Entonces ahí hicimos una propuesta más ligera y mucho más transversal con cervezas con carácter, entretenidas, pero que sean mucho más chopeables o tomables, repetibles. Y con el efecto wow. Con el efecto wow, ¿cachai? Que si uno está acostumbrado a tomarse una cerveza del supermercado, bueno, aquí nos acercamos con esta Cream Ale, que es una rubia muy ligera y sencilla, pero tiene un poquito más de elementos, pero no te va a hostigar, no te va a complicar. A mí, en las reuniones familiares, cuando me toca llevar cerveza, sí o sí llevo de estas, porque ahí tengo varios tíos que son cheleros, pero solo toman cerveza del supermercado, que no hay ningún juicio asociado de parte mía detrás de eso, ¿ya? Yo tomo mucha de esa cerveza también y entiendo la ocasión de consumo, pero a mi tío no le puedo ofrecer unas bombas, le tengo que ofrecer la cerveza que más se acerca a lo que él conoce y él no está dispuesto a cruzar esa barrera, y se las toma feliz. ¿Okay? Entonces nos fuimos a algo mucho más transversal y eso nos ha permitido crecer en escala, en volumen. Hoy día está la cerveza que en volumen más vendemos. Entonces creo que ha sido una súper buena decisión estar mirando eso, ¿ya? No es una invitación a que uno le venda cervezas para todo público, porque creo que eso es un error, como en no tener nada de foco, pero sí hemos ido siguiendo como el camino de quién son nuestros consumidores. En 10 años ha ido cambiando el mercado, hubo una pandemia, hubo muchas cosas, pero sí hemos estado muy atentos a eso. Entonces, una cerveza muy ligera, una cerveza más clásica y una cerveza extremadamente robusta. Y como cerveceros románticos que somos, hacemos hartas locuras también. Mucha cerveza edición especial. Y la que quise traer es la Casablanca, que es una cerveza de tipo belga, de fermentación espontánea, con microorganismos del Valle de Casablanca, es decir, cosas súper técnicas, pero es una cerveza súper con un terroir casablanquino, que solo se hace en Casablanca, asemeja a una técnica tradicional belga, en que la fermentación, que es básicamente cuando termina de hacerse la cerveza, cuando realmente se convierte en cerveza, la fermentación es con microorganismos del ambiente, entonces el perfil que agarra es con los microorganismos del ambiente. Y esta cerveza asemeja mucho a una cerveza muy ligera y refrescante, como con notas que parecen un poco a un chardonnay o a un vino blanco, porque probablemente son microorganismos que fermentaron el mosto que le entregamos, que estaban en las viñas y que con el viento corren, etc. Entonces es una cerveza muy representativa para nosotros de Casablanca. ¿Es muy única para ustedes? O sea, es única porque es irreplicable, porque no sabemos ni siquiera qué microorganismos tiene. En el mundo cervecero debe ser muy única. Es muy única y, o sea, a nosotros mismos nos costaría mucho repetirla. La hacemos y tiene una lógica anual de replicabilidad, pero es difícil porque no sabemos qué fue lo que pasó exactamente. Es fermentación espontánea y perdemos control, pero gana ese valor de ser único. Entonces, ¿Y es parte de la sorpresa también? Es una sorpresa, le ha ido súper bien, o sea, le ha ido súper bien, digo, porque llama mucho la atención, pero es una cerveza más difícil, por supuesto, pero da cuenta de las locuras. Entonces tenemos algo más masivo, algo clásico que rescata nuestra esencia, algo más robusto y más para los más conocedores, y algo que da cuenta de que somos emprendedores y vamos a seguir innovando y buscando técnicas y haciendo cosas raras porque siempre las vamos a hacer. Y claramente los distintos tipos de cervezas hablan también de esta personalidad que sigue creciendo también en la cervecería y que imagino que también tienes mucho más para explotar. Así que te pido, Mauro, que te quedes con nosotros, nos vamos a una pequeña pausa y volvemos para el último bloque.
Estamos de vuelta en nuestro último bloque junto a Mauro Caimi de Cervecerías Coda. Mauro, hemos hablado de tu vida personal, del camino del emprendedor, hemos hablado sobre el concepto de la cervecería que tienes y me llama la atención que dentro de todo el mensaje y lo que hemos conversado ahora, hay muchos sueños que le has puesto check. El tema de la razón social, que sea B, porque tenía esta mentalidad de ser una cervecería consciente. Check. ¿Qué sueños quedan por cumplir? Son dinámicos, los sueños son dinámicos. Uno tiene idea. Mira, yo creo que emprender tiene la virtud de que te permite ser dueño de tu destino y crear lo que tú, hasta donde tu creatividad alcance. Entonces, en 10 años van cambiando, por un lado, las cosas que uno puede hacer o las cosas que uno está mirando. El mercado en sí mismo tiene dinámicas, pero van cambiando las cosas que uno está mirando y que a uno le van tirando, ¿ya? Y por otro lado, el emprendedor, o mi hermano y yo, también estamos 10 años más viejos que cuando empezamos, entonces ya tenemos familia y van cambiando también las cosas que tenemos ideas distintas de hace 10 años personalmente, cada uno, ¿ya? Entonces, yo creo que hemos cumplido o sea, nosotros llevamos 10 años viviendo de nuestros sueños, de nuestro emprendimiento, de cerveza, no ha faltado cerveza, lo hemos pasado súper bien, nos ha costado un montón, hemos trabajado mucho, pero yo creo que el gran check es, vamos bien, yo creo que todavía no hay un destino, yo creo que si hubiera algo que me encantaría es tener tal vez un poquito más de estabilidad en términos de que la máquina quede andando un poco más sola. Hoy día sigue siendo, si viene una fábrica grande, bonita, con toda una estructura, con equipos, con gente, 100% todo legal. Entonces hay una cosa que ya es una empresa, pero como empresa todavía tiene muchas dinámicas de emprendimiento. Que dependen mucho que depende de tanto en toma de decisiones o en sistema y controles o cosas que son muy de la persona y si uno... Siempre hay que estar ahí, ¿ya? Y yo no digo que uno se quiera mandar cambiar ni nada, pero por supuesto que me gustaría como que pudiéramos tener un poco más de libertad y eso exige crecer un poquito más. Crecer, formalizar, traer un poco más de capacidades al equipo. Entonces yo creo que ese sería como un próximo check, un check como de madurez del negocio mismo, ¿ya? Por supuesto, veo la empresa hoy día y veo cómo empezamos y palmadita en la espalda. O sea, vamos bien, en verdad hemos hecho una cosa súper como consistente y robusta y yo diría que no hemos perdido el norte, si bien va cambiando las decisiones de ser una cervecería, una fábrica entretenida, con cervezas que cautiven, que se ganen premios, manteniendo el tema de la conciencia, la sustentabilidad y el trabajo con las personas del equipo y con las que nos relacionamos ahí muy presente, este tema de la certificación como empresa B, el mantenerlo también local. Nosotros, por ejemplo, vamos con orgullo diciendo que somos de Casablanca, somos en Santiago, siempre decimos que somos de aquí, de la región, o sea, si bien estamos cerca, muchos creen que somos de Santiago y dicen, no, nosotros somos de Valpo, ¿ya? Entonces mantenemos siempre esas cosas como súper esenciales presentes, pero el negocio exige también, exige crecer un poquito más, entonces estamos llenos de desafíos comerciales, desafíos también de calidad en fábrica, y lograr pasar esas barreras para pasar de ser tan pyme y pasar a ser un poco más empresa que depende un poquito menos de cada una de las personas que la conformamos. Exactamente. Oye, y todo este camino que has recorrido en estos 10 años que han sido, me imagino, sumamente intenso, cuando tú emprendes lo que te gusta, al final se convierte en un trabajo 24/7. ¿Recuerdas algún hecho o alguna situación que tú hayas dicho, oh, no debiera haber hecho esto, me equivoqué feo? Yo sé que todo finalmente es aprendizaje, pero algo que tú recuerdes que hayas dicho, no lo debía haber hecho, o me equivoqué feo en esto. Mira, yo creo que hay varios enfoques a eso, depende cuánto duela. Yo creo que uno, voy a decir tal vez tres. Uno son cada vez que uno se sale de, por así decirlo, de la estrategia. Nosotros hacemos planificación estratégica, sabemos qué queremos lograr, etc. Y cada vez que improvisamos, muy lejos de eso, porque tenemos harta como dispersión en torno a como este tronco que nos guía. Pero a veces nos vamos muy lejos y siempre eso termina siendo, cuesta encauzarlo. Y eso termina siendo falta de foco, entonces va dañando el negocio principal, como que nadie entiende por qué estamos haciendo esas cosas, causa confusión. Entonces, ¿por qué hicimos esa cerveza que no tiene ni un sentido, no caja con nada? ¿Por qué lo hicimos? Entonces, no es un gran error, pero creo que el desviarse mucho de lo que uno diseñó siempre termina en algún lado siendo un problema. Y por supuesto cuesta plata y cuesta tiempo y energía y recursos. Segundo,
yo creo que siempre podemos haber sido mejor en todos los tratos entre las personas con las que hemos convivido en 10 años, con clientes, con proveedores, con el equipo mismo, con mis socios, nos hemos agarrado 1000 veces. Y algunas peleas han terminado mal, no con mis socios, porque seguimos, si no yo creo que no habríamos seguido. Pero algunas uno se agarra y uno después dice no era necesario, ¿sí? ¿Por qué me lo tomé tan personal tal vez? ¿Cachai? Pero cuando es tuyo y estáis todo el día en esto, uno se empieza como, lo hace demasiado propio. Entonces yo creo que hay mucha intensidad también de por medio. Por supuesto, cuando, no sé, pues cuando un cliente no te paga y tú necesitas la plata y es como, como que no es con Coda, es como conmigo y uno se lo toma personal y qué sé yo. Entonces hay muchas relaciones que yo creo que se pueden llevar mejor, ¿ya? Gente que ha trabajado en Coda, que ha dedicado muchos años de su vida y que hoy día no sigue y que tal vez no terminamos de la mejor forma. Entonces yo creo que ahí también hay algo que, a lo que le ponemos ojo también, mucho ojo hoy día. Y el tercero son los procesos, o sea, nos hemos pegado mucho porrazo que ha sido muy caro en plata. Compramos equipos que no usamos, compramos equipos que no eran compatibles con las cosas que teníamos. Entonces uno va invirtiendo y con lo que cuesta vender y ganar plata y tener plata para poder reinvertir y invertir en cosas. Qué manera de despilfarrar a veces en tonteras para hacer una cerveza rara que no tiene ningún sentido, para comprar un equipo que no vamos a usar, para no hacer las mantenciones correspondientes y al año se echó a perder. Entonces hemos invertido con el dinamismo de esto, uno va invirtiendo y trata de crecer y cuando va creciendo rápido, hemos crecido rápido, también va a veces gastando mucha plata. Entonces yo le pondría mucho ojo al cuidado de las finanzas y creo que ahí está el mayor, como de lo que hablaba antes del profesionalismo, creo que está ahí como lo que mejor se refleja, o sea, que cada decisión de compra y cosas tenga sentido y esté controlado y esté auditado y tenga una razón de ser, porque uno termina comprando cosas en el apuro, en el otro. Entonces, cuidar la plata, cuidar las relaciones y cuidar la estrategia. Oye, y ahora, para ir cerrando, con todo tu bagaje profesional, con todo lo que implica emprender, con todo lo que has aprendido también en la interna, ¿qué consejo le darías a ese Mauro que estaba ahí en su casa, en la universidad, haciendo cervezas distintas porque quizás no le alcanzaba el dinero para comprar en el supermercado? ¿Qué consejo le darías? Es fácil, o sea, no creo ni que sea un tan buen consejo, pero es fácil verlo 10 años después porque las condiciones del mercado son distintas. En verdad ha cambiado mucho el rubro cervecero en 10 años, el perfil del consumidor, dónde uno compra cerveza, hoy día hay todo un tema digital, qué sé yo. Pero mi mensaje sería, sigue vendiendo, porque siempre hemos tenido mucho enfoque comercial, de ir a vender, de ir a tocar puertas, de estar ofreciendo. Sin venta, nada existe, ¿ya? Así que hay que vender mucho. El ser un vendedor activo, una mirada comercial de todo, o sea, todo tiene que tener su salida de venta, para generar ingresos, para que la rueda gire. El emprendedor que no vende y no cobra, hasta ahí nomás llega. Entonces, mantén eso, pero salta un poco del nicho. Tal vez partimos muy anichados y el nicho se ha ido, si bien creciendo, también está más copado, entonces tal vez pensar en algo un poco más amplio y que sea más fácil de vender, ¿ya? O que tenga mayor audiencia al otro lado y cosa que si tú lográis conectar con esa audiencia ya es de una escala mayor a la misma barrera que tú mismo te pusiste. Entonces creo que esto ha sido un muy buen aprendizaje, una cerveza mucho más masiva, mucho más transversal, sin perder la esencia en ningún caso, pero que no te pone la soga al cuello, porque el público por conquistar es mucho más de lo que nosotros podemos conquistar. No digo que con esto lo hayamos copado, pero por supuesto la cantidad de gente a la que uno le puede ir a ofrecer es mucho menos. En cambio esto no tiene mucho menos límites, está mucho más lejos los límites y por lo tanto depende mucho más de nosotros el poder ir avanzando comercialmente en conquistarlo porque la cancha es más grande, hermano. Oye, y para terminar, ¿tu cerveza favorita de Coda? Mi cerveza favorita, que bien va cambiando porque las cervezas tienen ocasión de consumo, pero yo siempre soy fiel a nuestra Harmony American Pale Ale, porque tiene eso. Es entretenida, es una cerveza con harto carácter, aroma, sabor, qué sé yo, pero una cerveza muy fácil de tomar y que uno se puede tomar varias de estas latas, varios chops y la puede tomar sola en sí misma o bien con distintos tipos de comida, entonces puedes usarla para comer, para marear, qué sé yo. Entonces es una cerveza muy, muy versátil, que a mí me gusta mucho, que me entrega todo el carácter que yo necesito, pero que al mismo tiempo me permite tomar y repetir varias. Súper. Muchas gracias, Mauro, por compartir tu historia, tu experiencia. Los dejamos también a todos invitados para que puedan conocer a Coda en Casablanca, así que también hacen la invitación para que los puedan conocer. Bueno, muchas gracias por el espacio, por permitir contar de lo que hacemos, de lo que hemos hecho
Y para los que estén interesados en saber más, está todo en nuestra página web en coda.cl y en las redes sociales en @cerveceriacoda. Y nuestra fábrica está abierta, el lugar al que uno llega al taproom, es decir, la sala de los grifos. Tenemos una sala de venta, tenemos 20 salidas de shop también, tenemos cerveza para consumir ahí, para llevar, tenemos degustaciones, comida y también recorridos por la cervecería. Entonces es una invitación a que no solo nos sigan digitalmente, sino que se atrevan a ir a visitarnos a Casablanca, donde hay muchas cosas por hacer además en el valle, entonces uno puede hacer una bonita ruta, partiendo, terminando con cerveza. Entonces, bienvenidos a seguir conociéndonos y muchas gracias otra vez, Connie, por el espacio. Entonces, nos invitamos a todos a conocer esta experiencia. Muchas gracias, Mauro, y muchas gracias a todas las personas que nos vieron. Nos vemos en un próximo capítulo del podcast de La Quinta al Frente.